Buenas tardes, clase. Hoy estamos aquí en una entrevista a Leslie Galván con mi compañera Ana Graviela y conmigo Facundo Arandierán. Hoy vamos a hacerle una serie de preguntas a Leslie Galván, las cuales va a decir mi compañera Ana. Hola, Leslie. Primera pregunta. ¿Por qué decidiste abrir un canal de terror en YouTube? Ok, ya, genial. A ver, antes de esta entrevista quería agradecerles a ustedes, chicos. De hecho, me parece genial de que pueda tener la oportunidad de comentarles un poco sobre mi proyecto. Ustedes saben que en YouTube hay muchos canales que son bastante grandes. El mío de verdad que es súper pequeñito, pero siento que tiene una labor significativa detrás y quiero compartirles un poco esto. Y es que yo me di cuenta de que había un problema bastante serio, por así decirlo, cuando uno como lector tenía que ir a buscar libros actuales, contemporáneos, sobre autores de nuestro país. Uno cuando quiere ir a buscar libros comúnmente suele ir a librerías o a ferias. Por ejemplo, ahorita está abierta la feria en Miraflores de Ricardo Palma. Ustedes si van al Parque Kennedy pueden ver que hay diferentes stands donde se presentan algunas librerías conocidas, pero también hay stands de editoriales independientes, así se les llama. Esto quiere decir que son editoriales pequeñas, eh, cuyo trabajo, gracias a los editores, es difundir, digamos, las voces actuales de nuestra literatura, ¿no? Entonces, podemos encontrar libros de autores no solamente de Lima, sino también de otras regiones, ¿no? Y esto es importante porque así nosotros conocemos qué cosas se está escribiendo en nuestro país, ¿no? Sin embargo, es muy difícil de que uno se tope con estos libros a través de redes sociales o en los mismos medios tradicionales de comunicación, ¿no? Por ejemplo, tú compras una revista, no sé, Somos del Comercio y no encuentras autores nacionales, ¿no? Simplemente encuentras, no sé, una reseña de Mario Vargas Llosa, de algún libro, el último que sacó, y ese tipo de narrativas, ¿no? O tal vez algún libro de Stephen King que publicó en estos últimos meses. Sin embargo, autores de nuestro país es bien difícil encontrar. Entonces, yo en mi formación como lectora y luego ya como universitaria me di cuenta de que pues había un espacio vacío, ¿no? Yo, como les comenté, me gusta el terror y cuando buscaba libros me topaba con estas ferias, ¿no? Y lo interesante es que encontré así autores que estaban escribiendo de los géneros que a mí me gustaban, que era el terror y el misterio, pero autores peruanos, ¿no? Y me dio curiosidad, empecé a leerlos, a consumir este tipo de libros, y también me di cuenta de que no era fácil encontrarlos, y es que yo sí o sí iba a la feria, ¿no? No había otra forma de poder encontrar este tipo de libros. Y me di cuenta que pues yo tenía que hacer algo, ¿no? Como comunicadora social. Entonces, yo ya empezaba a compartir mis gustos, libros que iba leyendo por ahí, pero me di cuenta que por qué no hacerlo con estos libros, ¿no? Entonces, así fue como surgió la idea de Tenebris, que les comenté que primero fue un blog escrito, y poco a poco fui saltando a otras redes sociales, ¿no? Yo inicié el blog en el 2016. Ya han pasado un montón de años, más como 6 años más o menos, ¿no? Y me di cuenta que todo lo hacía escrito, ¿no? Incluso yo no salía en pantallas. Y llegó un punto en que me di cuenta que era necesario como que la gente me conociera, ¿no? La gente que me comentaba, la gente que compartía mi contenido, siempre quería saber quién estaba detrás, ¿no? Y es muy gracioso porque si tú buscas Tenebris, eh, es, es un logotipo, ¿no? O sea, no es un nombre, yo no salgo como Leslie Galván. Entonces, había confusión, incluso las personas que me escribían pensaban que era todo un equipo que estaba detrás, eh, o incluso pensaban que era un chico, ¿no? Entonces, decidí hacer, digamos, pública mi imagen y además esto permitía que la gente me conociera, ¿no? Entonces así decidí hacer el canal de YouTube, ¿no? Porque en los videos donde aparezco, pues la idea es esa, ¿no? Que me conozcan
que sepan quién está detrás, y eso no es compartir la literatura como que de un amigo a otra persona, ¿no? Y así fue como hice el canal de YouTube. Además, vi una oportunidad y es que el Ministerio de Cultura, uno de nuestros ministerios aquí en Perú, publicó un concurso, que es un concurso sobre fomento de lectura en medios sociales, entonces, perdón, en medios digitales. Entonces dije, ¿por qué no presentar mi idea de hacer este canal de YouTube al ministerio, ¿no? Entonces hice todo el papeleo, planteé todo en papel y postulé y pues gané. Entonces recibí un monto económico para yo poder hacer este canal, ¿no? Entonces así fue como lancé Tenebris Blog en YouTube. Y ahora quiero preguntarte, em, gracias por tu respuesta anterior. ¿Crees que los escritores peruanos de terror necesitan mayor difusión? Sí, de hecho creo que esta pregunta se relaciona con lo que comentaba, ¿no? ¿Cómo se originó Tenebris? Y es que hace falta la difusión. Lamentablemente siento que todavía en este momento en que, por ejemplo, por pandemia, digamos, todo se ha digitalizado a fuerza, incluso así hace falta espacios para difundir a autores peruanos. ¿No? Todavía hay como una preferencia a, digamos, a los autores sí peruanos conocidos, que ya, digamos, son el plato repetido de siempre, pero no los nuevos, ¿no? Es bastante difícil para un autor novel, es decir, un autor principiante que recién está saliendo, hacerse notar frente a todo este mar, digamos, de autores que siempre están en pantalla, ¿no? Entonces, la idea es esa, fomentar proyectos o iniciativas que traten de ayudar, digamos, a nuestro panorama editorial, ¿no? Y yo lo hago lo empecé haciendo, siendo lectora, o sea, común y corriente, ¿no? Incluso como comencé simplemente era haciendo recomendaciones de lo que iba leyendo. Sin embargo, luego me di cuenta de que lo que estaba haciendo sí tenía como que un aporte, ¿no? Habían escritores que se encontraban con alguna de mis reseñas y me decían, wow, qué chévere que me hayas recomendado, acabo de sacar un libro nuevo, te lo puedo mandar para que lo sigas reseñando, y yo era como que, ay, qué genial que el mismo autor le haya gustado la reseña que le había hecho, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como que uno ayuda y el otro como que, ¿cómo decirlo? Como que aporta también, ¿no? Es como que te devuelve el aporte que tú hiciste, y así es como un ciclo, como que una escalera, como que va ayudando, ¿no? Y eso es lo genial. Digamos que en el panorama editorial, el proceso es, la editorial publica el libro, ¿no? El autor escribe el libro, la editorial lo publica, y luego el libro necesita difundirse, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que encontrar la importancia de los difusores de literatura, los booktubers, o simplemente lectores que se encuentran con cualquier de estos libros y con tan solo una foto o una reseña en Instagram o con tan solo una historia, digamos, en estas aplicaciones, todo eso suma, ¿no? Creo que esa es como que la idea, y, y nada, esa es como que mi respuesta ante la importancia de por qué seguir apoyando la difusión peruana. Ok, gracias. Entonces también para preguntarte, ¿cuál es tu escritor favorito de terror? Uy, ya. Eso siempre me preguntan. Y de hecho, a ver, yo leo terror casi todo el tiempo. Simplemente a veces varío un poco el género porque también participo en un club de lectura que es de clásicos, pero siempre estoy como que en terror o géneros fantásticos, ¿no? No sé si conocen un poco de este término. Se le agrupa así como género fantástico al terror, a la ciencia ficción, a la fantasía, ¿no? Entonces, hay libros que mezclan un poco de estos mundos, no son como que terror al 100%, ¿no? Así que por eso se me hace un poco difícil decir como que este es mi autor favorito, pero podría responderlo con cuál es mi libro favorito, ¿no? Y es pues Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker también ha escrito algunos cuentos.
la verdad que hay algunos pocos que me gustan de él, pero su obra más famosa es Drácula, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Ok, ¿y cuál es el cuento de terror que más miedo te ha dado? Uy, ya. Podría ahí mencionar a Edgar Allan Poe. Ustedes ya lo han leído, Poe es un cuentista, en realidad es un autor que es muy importante en general porque planteó la importancia del cuento, ¿no? El cuento en sí como estructura. Eh, Incluso yo soy de estas personas que le da más importancia al cuento que a la novela, ¿no? La novela es una obra un poquito más extensa, en cambio el cuento es muy pequeño, muy corto, y creo que ahí está la creatividad, ¿no? De darte una historia chévere en pocas páginas. Uy, se va a cortar, me parece. Sí, parece que Ok. sí. A ver si no continuamos. No, porque decía minutos ilimitados, creo que aún Ah, no. ok, sí, sí, sí. Ok, continúo. Bueno, eso tendré que Eh, cortarlo también. ok, continúo, ¿no? Ya. Eh, a ver, en resumen, podría decir un cuento de Edgar Allan Poe, que es mi escritor favorito, después de Bram Stoker. Y hace poco leí, por ejemplo, El entierro prematuro. Y esto tiene que ver un poco con los sueños, ¿no? Y sobre todo, diría pesadillas, ¿no? Son sueños feos. El entierro prematuro habla de diferentes casos sobre personas que sufrieron catalepsia, ¿no? Que es este estado de como ponerse el cuerpo en coma, ¿no? Es como que la persona tiene una muerte y en teoría es como que una muerte definitiva porque hay diferentes signos que te dan a entender que la persona que estuvo enferma ya falleció, ¿no? Por ejemplo, tiene la piel pálida, no se escuchan ya los latidos del corazón, ¿no? Y tú ves a estas personas y dices, ah, está muerta, ¿no? Pero en tiempo atrás eh, existía esta enfermedad y justamente se le denominaba así entierro prematuro a aquellas personas que revivían en este estado y ya habían sido enterradas, ¿no? Imagínense estar en profundidad en un ataúd y despertarte de la nada, me parece bastante terrorífico. Y el cuento que menciono de Poe es como que de los más famosos sobre el tema, así que se los recomiendo, léanlo. Y eso tiene que ver mucho con estos sueños, ¿no? Y sobre todo con la obsesión del narrador de no caer en ese trance, ¿no? Porque es un enfermo de catalepsia, entonces está con este temor de que en cualquier momento se puede como colapsar y lo den por muerto, ¿no? Ok, sí, me parece que sí lo hemos visto también, sí lo hemos leído. Sí, es chévere. Es Sí, chévere. sí, sí, de hecho nos pareció un poco terrorífico porque hay una parte en la que narra en que creo que se encuentra en un ataúd y después como que reacciona como que extrañamente, no sabe lo que pasa Ujú. o algo así. Sí. Es muy gracioso porque al final, o sea, el relato inicia de que se cuenta diferentes casos, como unos 5 casos de diferentes personas que lograron sobrevivir a eso de la catalepsia. Y luego él cuenta su propio relato, ¿no? Y dice, yo desde mi experiencia voy a contar lo que me pasó. Y cuenta también que en diferentes fases de su vida le ocurría y siempre alertaba sobre esto a la gente que a su alrededor, ¿no? A sus familiares y a sus amigos. Entonces ellos ya sabían que si él aparentemente caía en este estado, que lo revisaran tipo una semana a ver si realmente estaba muerto y si no, pues ellos tenían la idea, ¿no? De que en cualquier momento iba a resucitar. Tenían todos estos cuidados, ¿no? Como que todo estaba preparado y ya se sabía, pero llega un momento en que de la nada él recobra como que la conciencia y se da cuenta que está en un lugar pequeño y no habían estos cuidados que él previamente había organizado si es que le tocaba estar debajo
de tierra en un ataúd, ¿no? Por ejemplo, uno era tener una soga que se conectaba a una campana para poder alertar, o incluso el mismo ataúd estaba cubierto con tela, pues, ¿no? Y cuando él se despierta, se da cuenta que no hay soga, no hay nada, pues, ¿no? Pero al final es gracioso porque se da cuenta que está como en un botecito, una cuestión así, donde se había refugiado con uno de sus amigos, y curiosamente le cubría de tierra, entonces ella se está imaginando lo peor, pero en realidad simplemente está en un lugar y se despierta y está vivo todavía. Sí, es un poco terrorífico y a la vez gracioso. Sabemos que te gusta lo que tiene que ver con cuentos de vampiros, como Drácula. ¿Qué libro, serie o película recomiendas para empezar a leer sobre vampiros? Ok, esa es una buena pregunta. Yo diría que se aventuren un poco, porque digamos que la figura del vampiro está muy presente en nuestra cultura popular, ¿no? Por ejemplo, si yo menciono vampiros, es posible que pues a su mente recurran, no sé, a Drácula. Hace poco hubo unas películas animadas, de Hotel Transilvania, por ejemplo. No sé, hasta Crepúsculo podría decir, ya que no es una recomendación en sí, no vean eso, porque rompe un poco con el arquetipo real de qué es un vampiro. Así que yo les diría que se aventuren, que descubran todas estas figuras que podemos ver sobre el vampiro, tanto en cine como en literatura. Pero, a ver, voy a pensar como que en algunos cuentos que podrían leer. Mm, Se me ocurre, por ejemplo, hay uno de Edgar Allan Poe que podría ser como de vampiros, si es que estamos hablando, podría ser como que Morela, tal vez. Em, de ahí hay un cuento que me gusta mucho, que se llama La muerte enamorada de Teófilo Gautier, es un autor clásico. Y, y bueno, siempre voy a recomendar Drácula, así que eso sería como que la primera opción literaria, ¿no? Y sobre películas, hay una película que es muy chévere que se llama Déjame entrar, que en realidad está basada en un cuento, en una novela corta. Em, Luego también les podría recomendar La ver de vampiros. mm, También hay una película que es como media ciencia ficción, que es Soy Leyenda, pero yo les recomendaría que no vean la película, sino que se lean la novela corta que es de Matheson, de Richard Matheson. Y es una historia posapocalíptica. Esto quiere decir que nos sitúa en un mundo donde ya no existen humanos, sino hay unas criaturas que son así como medias entre zombies y vampiros. Entonces, esto, ¿por qué se causó? ¿No? O sea, ¿por qué están estas criaturas aquí? Es a base de un virus, así como pasó algo así con el COVID y la pandemia, algo así parecido. Y solamente hay un sobreviviente. Entonces, este humano tiene que aprender a vivir con su soledad, ¿no? Y hacer frente a estas criaturas. Esas serían como que las historias que yo podría recomendar de vampiros. Ok, muchas gracias. Entonces, aunque ya has contado antes de lo que has ganado como youtuber, para empezar, mm, quería saber si puedes hablar más detalladamente sobre cómo has ganado algún reconocimiento como youtuber o cómo lo has logrado. Ok, sí, les comenté que yo vi alguna vez una publicación, y esto es importante para ustedes, si es que más adelante ustedes mismos tienen la oportunidad o la visión de crear algún proyecto, siempre es importante tener en cuenta que hay oportunidades allá afuera que pueden ayudarte a ti, ¿no? Yo a veces tenía la idea, ya voy a empezar este blog sola, ahora estoy a solas detrás de todo, pero siempre es necesario la ayuda, ¿no? Entonces, qué personas o qué organizaciones podrían ayudar y sumar a mi proyecto, y son justamente estas entidades que apoyan los proyectos culturales, ¿no? Y así, en primer lugar está el Ministerio de Cultura, ¿no? Luego tenemos, no sé, la Biblioteca Nacional, la Casa de Literatura,
y otras entidades que podrían ayudarte, ¿no? Y todas ellas siempre lanzan convocatorias, concursos, y es así como yo me enteré de que el Ministerio de Cultura estaba haciendo un concurso para gente que difundiera literatura, ¿no? Que hablara sobre libros o sobre escritura también. Entonces, vi la publicación, chequeé las bases, o sea, qué cosas ellos te pedían, y eran simplemente documentos que pues tenías que presentar, ¿no? Porque todos los concursos son así, hay que seguir unos ciertos pasos que pueden sonar como que, ay, qué aburrido estar llenando papeles, ¿no? Pero es lo que se necesita, ¿no? Para tener todo en orden. Y yo pensé, a ver, ¿qué puede ser lo mejor que me podría pasar? Y es que, pues, obviamente gane el concurso, ¿no? Y salga premiada. Lo peor que podría pasar, que no gane nada, pero yo iba a tener todo escrito en papel y mis ideas ya iban a estar organizadas y para mí eso ya era ganar, ¿no? O sea, el sentarme y organizar lo que yo quiero, o sea, los contenidos, qué tipos de videos yo puedo hacer. Incluso esos papeles podían servirme para presentarme no solamente en ese concurso, sino otros concursos, ¿no? Entonces sí o sí era de ganar. Y pues postulé y felizmente gané junto a otros 7 chicos que también presentaron sus propios proyectos. Y el concurso al que postulé se llamaba Fomento a la Escritura y a la Lectura en la categoría de medios digitales. Es así como yo presenté el proyecto de hacer un canal de YouTube para el blog, ¿no? Porque yo ya tenía Facebook, ya tenía Instagram, y el blog, pero no tenía canal de YouTube. Entonces, yo tenía mi propia cámara, sin embargo, me hacía falta un trípode, me hacían falta luces, también quería hacer, digamos, una cobertura a ferias fuera de Lima, como para mostrar qué cosas estaban escribiendo los autores de otras regiones. Y la idea era esta, pues, ¿no? Y planteé ese proyecto y así fue como gané. Y durante todo un año, eso fue durante todo el 2019, eh, pues tenía que hacer videos regularmente en el canal, hacía entrevistas, hice algunas reseñas, también enfoqué algunos videos a no solamente difundir autores actuales que estaban publicando, sino también libros de autores pasados, o sea, ya antiguos, ¿no? Que forman parte de nuestra tradición narrativa y que no se conoce sobre ellos, pero que algunos editores estaban publicando, es decir, ellos investigan sobre esos autores que publicaban hace muchísimo tiempo y rescatan esos textos y los publican en el año presente, ¿no? Eso se le llama rescate literario. Entonces, así yo compartí el trabajo de algunos autores que están como medios olvidados, pero que era necesario que la gente los conozca, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice durante todo el 2019 cuando gané el premio. Ok, entonces, eh, que también quiero preguntarte si te gustan las obras de María Enríquez, de la... De Mariana Enríquez, sí, claro Sí, que sí. Mariana Enríquez es, digamos, ahorita una de las principales autoras en el género de terror, ¿no? Y es importante no solamente porque es, en primer lugar, latinoamericana, porque en género de terror, seamos sinceros, resalta más los autores que son de afuera, ¿no? Uno piensa en terror, Stephen King, piensa en terror en clásicos, ¿no? Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stevenson, Mary Shelley, como que esos son los autores muy, muy clásicos, ¿no? Y gente que pues ha perdurado en la historia por estos grandes títulos, ¿no? Contemporáneos también hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Neil Gaiman, no sé, hay otros autores nuevos, pero en Latinoamérica son pocos, ¿no? Y eso es genial que Mariana de alguna forma esté representándonos. Y en segundo lugar, porque es una autora. Ustedes deben darse cuenta, saber que de por sí autoras hay muy pocas. Desde hace mucho tiempo a las mujeres les ha sido bien difícil publicar. Antes las mujeres tenían que cambiar sus nombres que se asemejaran a nombres masculinos para poder publicar una obra, o incluso ni siquiera salían con sus nombres propios, salían con el nombre del esposo, o ponían simplemente sus iniciales, ¿no? Yo podría publicar como LK. Galván,
¿no? Para que nadie me reconozca y no sepan que era mujer. Y Mariana, pues digamos que tiene estos dos como que cosas que resaltan más en ella, pero también es porque su narrativa no solamente enfoca el terror con estos elementos clásicos, ¿no? Como les comentaba al inicio, pensar en terror es pensar en monstruos, en fantasmas, vampiros, zombies, también en casas encantadas, eh, en temas como la vida, la muerte, ¿no? Las obsesiones, pero hay un terror que es muy importante y es el terror social y político. Esto quiere decir que se toma temas de relevancia para, digamos, nuestra vida como sociedad, como ser humano, pero abordados desde el terror, ¿no? Entonces es como bastante interesante. Stephen King fue como que quien comenzó con esta vertiente en el terror. Mariana Enríquez es fanática de Stephen King, entonces pueden ver cómo un autor influye en otro, ¿no? Y eso, ella ha escrito cuentos sobre, digamos, el contexto en el que ella se crió. Estamos hablando de una chica que pues vivió en la dictadura argentina en los años 70 más o menos. No sé si han escuchado aquí de las dictaduras en Perú. Bueno, no solamente pasó en esta parte del mundo de Latinoamérica, sino en otros países de la región, ¿no? Y Argentina fue uno de esos, donde hubieron, digamos, una cantidad gigante de problemas, como por ejemplo la matanza, el genocidio, o sea, desaparecían a personas que no estaban en favor del gobierno de ese momento y los mataban. Entonces, ese tipo de problemas afectaban a las familias de ese momento y así fue como Mariana recoge este tipo de problemáticas, pero las aborda desde el terror, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama La casa de Adela, muy chévere, la de una niña que se encuentra con sus amiguitos, salen y visitan casas así como extrañas, ¿no? Y se topan con una donde pues misteriosamente Adela desaparece, ¿no? Entonces ese tipo de cuentos aborda a la autora y eso, se las recomiendo. Ok, ahí tengo otra pregunta de la cual me interesa saber tu opinión. ¿Qué opinas de los cuentos de Fernando Iwasaki? Ok, Fernando Iwasaki también es un autor, él es peruano, pero él es reconocido fuera de Perú, o sea, es más reconocido en otros lugares. Él radica en España, entonces por este lado de allá es bastante conocido. Aquí no tanto actualmente, pero sí tuvo, digamos, su época, ¿no? Fernando Iwasaki escribió un libro que se llama Ajuar Funerario, que es una compilación de sus cuentos cortos, digámosle, eh, y mejor dicho, microcuentos. No sé si han escuchado ese término, y son cuentos muy, muy cortitos. Pueden ser 2 párrafos, 3 párrafos, ¿no? 2 caras, la extensión como que difiere un poco, pero la idea es que es una historia muy, muy corta. Y lo genial de este autor es que mezcla el humor negro, ¿no? Otro tópico que se podría romper con el terror es justamente que no saca una carcajada, ¿no? Uno piensa, terror tiene que asustarme necesariamente. Y puede ser que sí, pero también puede tener un giro diferente sobre comicidad, ¿no? Entonces eso es lo importante de esta antología de Ajuar Funerario, que desde otra mirada te plantea temas, pero desde el humor negro, ¿no? Entonces es genial porque toca tópicos muy cotidianos, ¿no? Algunas anécdotas que le han pasado a él de niño en su colegio. Él vivió aquí en Lima, fue educado en un colegio católico donde había muchas monjitas, y es gracioso porque en sus cuentos retrata a las monjitas de forma, eh, una forma que uno pensaría, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento donde las monjitas se comen a los niños, son monjitas caníbales y cosas así. Entonces, creo que el autor juega mucho con este lado humorístico, ¿no? Y con el terror que de verdad es una delicia en cuentos tan chiquititos. Ah, ya. Y una pregunta casi personal o personal, creo. ¿Has trabajado en ferias de libros o en librerías? Sí,
De hecho, creo que tú, Ana, me dijiste que eras lectora, no sé si en algún momento pensaste, yo quisiera trabajar en una librería o quisiera recomendar libros. Y es que creo que es un sueño en todo el lector. Su trabajo soñado es como estar rodeado de libros, ¿no? Y qué mejor lugar que una librería. Entonces, yo tenía esa idea y es así como en el 2019, justamente fue, en el 2019, eh, vi que había un anuncio por ahí para participar en la FIL, en la Feria del Libro de Lima, que es, digamos, nuestra feria más grande. Es como la fiesta de los libros, solamente se hace una vez al año. Y salió esa convocatoria, yo dije, pues es mi momento, ¿no? Ya había terminado la universidad y no estaba trabajando todavía, entonces dije, puede ser como que una buena experiencia como para ver qué tal es esto de ser librera, ¿no? Y así apliqué, fue para la feria del 2019 para el stand de la editorial Estruendo Mudo. Y pues fue una experiencia bastante loca, podría describirla así, porque no tienen idea la cantidad de gente que visita esta feria, son bastantes, y a comparación de una librería uno anda por ahí y ve la librería, entra y pregunta, ¿no tienes tal libro? Estoy buscando esto. En cambio, en una feria es muy diferente porque la gente ya va con los títulos en mente y va a comprar. No tienes que convencer a ningún cliente, ¿no? Y también lo bonito es que te encuentras con lectores, ¿no? Entonces tú les recomendabas cosas y ellos recibían esas recomendaciones, ¿no? Entonces, por ahí podías compartir alguna anécdota, podrías decirle, sí, yo he leído este libro y te lo recomiendo por tal motivo, ¿no? Porque a mí me cambió la vida como lector, yo sé que a ti también te la va a cambiar. O por ahí traba gente que le gustaba lo mismo que yo leía, ¿no? Que era el terror, y que no siempre te topabas con un lector así. Entonces era como que algo bastante bonito. Y tiempo después pude trabajar en la librería de este lugar que era Estruendo Mudo mismo, y estuve también un buen tiempo, casi un año, también recomendando. Entonces, esa fue como mi experiencia de librera. Ok, entonces, aunque has contado un poco de cómo fue trabajar ahí también, o sea, ¿puedes contar un poco así, un poco más sobre cómo fue trabajar en las ferias y las librerías? O sea, Sí, claro. A ver, no sé qué duda concreta tendrás, pero es, es curioso porque hay diferentes tipos de lectores, ¿no? Por ejemplo, en la librería, como les comentaba, las personas casualmente pasan por ahí porque están, no sé, paseando en el lugar y ven, una librería, ¿no? Y es como que todo el lector siempre quiere entrar a alguna librería para ver cuál es la última novedad, ¿no? Entonces, como librera, tú tienes que saber qué libros son los que acaban de llegar en la semana, ¿no? Y es también como un poco contradictorio porque tenemos la idea de que el librero ha leído todo lo que ha llegado a la librería, ¿no? Y es imposible, pues tantos títulos, o sea, sí ha leído algunos, pero no todos, ¿no? Entonces, había clientes que entraban y decían, este acaba de llegar, y ya lo has leído, y era como que no he leído, tenía que ser eh, honesta con la persona y decirle, pero he escuchado que se está hablando bien de él, qué tipo de reseñas o opiniones hay sobre tal título, ¿no? E incluso libros que no necesariamente eran nuevos, o sea, novedades, como lector a mí, no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, hay géneros que a mí no me gustan, que no leo incluso, y las personas que iban me preguntaban, ¿no? ¿Y qué tal es este libro? Y yo, imagínate, pónganse en la posición de que te pregunten un libro que odias, ¿no? Pero tú como estás trabajando, tienes que, de alguna forma, no solamente venderle, no quiero decir esa palabra, sino convencer de que ese libro puede ser una buena lectura, ¿no? Entonces ahí había como un problema, ¿no? De que decir lo que siento sobre el libro o decirle, o mentirle podría ser, ¿no? Como que lo más facilista. Y en mi posición de verdad que no me gusta eso, o sea, me gusta ser sincera.
y lo que hacía era, pues, eso, ¿no? Como les comenté, como decirles qué cosas sabía acerca del libro, o sea, no dar una opinión necesariamente subjetiva, sino qué cosas había escuchado sobre el libro, qué cosas buenas y malas, porque creo que es importante siempre resaltar ambas, ¿no? Y eso, esas son como que las experiencias que podría comentar. También me llevo bonitos recuerdos porque había gente que me reconocía por Tenebris y conversábamos, ¿no? Qué chévere, tú eres de Tenebris, ¿no? Sí, he leído el tal libro que me recomendaste. Y eso era bonito, ¿no? Porque te encontrabas cara a cara con gente que te sigue. Luego también tuve, digamos, clientes que regularmente iban y me buscaban porque sabía que las recomendaciones que les hacía les gustaban, ¿no? Y los libros que se iban llevando eran como que buenos libros y siempre me buscaban y era como que chévere, ¿no? Estoy haciendo bien mi trabajo. Y eso, esa es como mi experiencia siendo librera. Ya no estoy trabajando así, pero fue un buen momento. Muy bien, entonces, para finalizar ya la entrevista, la última pregunta sería, ¿qué mensaje o recomendación nos darías para personas que quieren empezar en YouTube sobre contar cuentos, sobre contar libros, resúmenes? Ok. Eh, yo diría que tengan pensado bien qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque al final cualquier proyecto que uno quiere emprender, pues va a significar inversión de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Entonces, no es simplemente, quedarse en esta idea de que, qué chévere, tengo esta idea de compartir libros. Voy a tomarle foto y lo subo. O sea, puedes hacerlo, puedes hacer, pero si quieres hacer algo de verdad que tenga un impacto, o sea, ir un poquito más allá, es ponerte a pensar, sentarte y plantear en papel qué cosas lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué objetivo va a tener tu proyecto? Y sobre todo, plantearte si realmente puede ser escalable, si realmente va a poder tener algún impacto y algún beneficio, ¿no? No solamente beneficio hacia ti como persona, sino beneficio hacia afuera, ¿no? En mi caso, les comento, yo cuando quería hacer un blog antes de crear Tenebris, había hecho un blog de manualidades, porque a mí me encantan las manualidades. Entonces, mi primer blog fue sobre eso, pero me di cuenta de que, pues, con manualidades no iba a impactar mucho, ¿no? O sea, en el momento te puede servir para hacer algún regalo y eso, pero no es algo que realmente aporte, ¿no? Entonces, me puse a pensar qué cosa realmente me gusta a mí, porque eso es lo primero, tiene que gustar mucho, y segundo, que todo ese tiempo y esfuerzo realmente valga la pena. Entonces, a mí ya me gustaba leer terror y terror peruano, entonces me di cuenta que tenía que hacer algo con eso. Y así fue como empecé, ¿no? Porque qué bonito poder leer, disfrutar del proceso y no solamente eso, sino también compartir y ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, esas son como que digamos, los consejos que podría dar y sobre todo que no lo piensen mucho tampoco, o sea, no se hagan muchos problemas. Si algo les gusta y ustedes creen en esa idea, háganlo. Ahorita, la verdad que creo que las aplicaciones son mucho más intuitivas y fáciles de usar. Ustedes pueden editar videos con aplicaciones del celular, no tienen que saber usar, no sé, el programa que yo uso, que es Premiere u otros programas de edición. Con una aplicación se soluciona ese problema. O incluso en el mismo TikTok o en el mismo Instagram con Reels pueden editar y ya está, y sale algo chévere, ¿no? Entonces, eso, no piensen mucho, crean mucho en su proyecto y sobre todo que tenga una base y que puedan aportar a otras personas, ¿no? No ser tan egoístas en ese sentido. Eso, chicos. Ok, entonces muchas gracias por estar presente en la entrevista, gracias Muchas por gracias, Leslie. aceptarme a Gracias a mí. Gracias. ustedes. A ver, no Ok, sé si ya la van a ponerles. a ver, vamos a ir editando, entonces puedes hablar de cualquier cosa o si quieres ya... Ok, Bueno, pues, ok. Quería pedirles para hacernos una foto. No sé sí, si quieren, sí, 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 para colgarlo por ahí. sí, 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 a ver. A ver, déjame. em,
¿Cómo se puede poner la pantalla para que salgan todos? Ponlo en vista de galería. Ajá, Sí. porque a mí me sale una nada más. A ver, ahí está, ya lo tengo. Ya, a ver, voy a hacer a ver, voy a Y si tomar quieres primero tomar uno. foto y que no se vea así como los controles y todo esto de tener Ujú. video, presiona Alt y ya no salen los controles. Ah, ok, ya a Ya. ver ahí. A ver, espérenme. Ya yo creo que ahí. Ya a ver, uno. Ah, no, no sales tú. ¿No quieres salir? Ahí está, ahí está. Tranquila. Ya a ver, uno, dos, tres. Espera, voy a mirar la pista. Voy a mirar a la pantalla. Ya a ver, uno, dos, tres. Y ahora les voy a tomar con acá, screenshot. ¿Es la primera vez que entrevistan a alguien? Sí. Sí. Creo que se Sí. notó un poco Así, los con nervios. una persona desconocida, o sea, no desconocida, sino que con alguien que tiene como algo de fama, sí, te da algo como que nervios. No, no. De hecho, claro, hay esta idea, ¿no? De que es alguien que pues tiene su proyecto y que alguna gente la ve o la conoce, pero no, o sea, soy igual que ustedes, simplemente que pues, tengo un espacio y hay gente que me lee y eso, pero no es nada del otro mundo, la verdad. A ver, ya a ver, a la cuenta de uno, pero tienes que salir a no, porque no sale. Ahí está. Uno, dos, tres. A ver, voy a tomar otra, espérenme. No se guardó, creo. Mm, a ver, déjenme un segundo. Qué raro. No tengo idea por qué no puedo hacer la captura. A ver, si no, si quieres la hago yo y bueno, Ya, sí, ¿quieres? mejor, porque no sé, qué raro. Y Ya, a se ver. la paso por Messenger. A ver. Ujú. Ujú. Y a ver, se supone que ya está. Les aviso.